Desde el comienzo de la campaña electoral de México han sido asesinados 18 candidatos a alcalde. No sé cómo se dice en mexicano, sí son alcaldes, son candidatos a alcaldes. Los alcaldes son los que gobiernan los municipios. Es un escándalo. Pero es la renuncia absoluta del Estado a cumplir con sus funciones, que estaba prefigurada desde la campaña. O sea, es que también no entiendo cómo nos sorprendemos. Cuando dijo López Obrador que no iba a combatir a la delincuencia con la fuerza, con el uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado, sino que lo iba a hacer resolviendo los problemas económicos que generan la criminalidad. Y entonces tú tratas de decirle, oye, mira, los criminólogos, porque tú no lo eres, dicen que la pobreza no es el único elemento criminogénico o generador de criminalidad. Que una persona puede ser un criminal teniendo mucho dinero. Que los jóvenes que se van con las bandas, sobre todo de narcotráfico, buscan el poder más que el dinero muchas veces, el poder, el sexo y el dinero, pero una cantidad de dinero a la que nunca van a poder acceder, digamos, si les da su capacitación y un oficio, una profesión, y pues ser abogados y litigar asuntos de grandes empresas. Nunca van a ganar el dinero que ganan en el narcotráfico, siendo matones. Entonces, la idea de origen del abrazos no balazos de López Obrador, que era un eslogan nada más, que no se puede convertir en una política, lo que solamente es un eslogan que rima. Su idea, como si fuera él especialista en el crimen, es que la pobreza genera el delito. Que si desaparece la pobreza, desaparece el delito. Pues hasta cierto punto sí, pero hasta cierto punto no. Entonces, por eso ningún país ha renunciado al uso legítimo de la fuerza del Estado en contra de los delincuentes, salvo México. Y al hacerlo México le ha entregado trozos completos del país a los delincuentes, a la delincuencia organizada. Una delincuencia que no está allí porque fueran pobres todos. No está allí, no es algo que se resuelva volviéndolos a todos de clase media, cosa que por lo demás ni siquiera se ha intentado. Los programas sociales son pocos, malhechotes, caprichosos y sin una vertebración coherente estratégica a largo plazo. Son ocurrencias de cada uno de los Chip y Dale, de las minions, de los perritos falderos que se le han puesto alrededor al Obrador, y cada uno tiene su proyecto. Yo tengo el proyecto de la lectura, yo tengo el proyecto del bordado, yo tengo el proyecto de las parteras, yo tengo el proyecto y cada uno va a su lado y ya primero los pobres. No hay una vertebración, no hay un plan estratégico, que es cosa que se veía desde que hizo el proyecto de Nación López Obrador. Me quedé horrorizado cuando leí el proyecto de Nación, y en el índice venía la ciencia en México, y en el cuerpo del proyecto pues ya no venía. No tuvieron tiempo de hacerlo. Pero ahí se veía como cada capítulo lo había hecho una persona distinta, incluso con una visión estratégica, táctica e ideológica distinta, y que nadie los había conjuntado en un plan de gobierno real. Vayan a verlo, ahí está el proyecto de Nación de López Obrador 2018-2024. Ahí está. Entonces, el desastre se estaba prefigurado, no era novedad, no tenía que ser novedad para nadie. Lo que fue novedad para mí es que nunca pensé que fuera tan terrible. Nunca pensé que fuera tan terrible.